Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles las cosas que nos parece que hay que conocer de la actualidad, sea española o sea internacional, pero que directa o indirectamente nos puede afectar. En esa medida y tenemos que salir y para ustedes torear el morlaco, venga como venga. Eso sí, con unas premisas que nosotros nos autoexigimos. La valentía a la vez que el rigor y un ambiente general en el que tiene que predominar la libertad, o de lo contrario, acabas haciendo una televisión teledirigida, una telepedro, como dicen algunos irónicamente. Bueno, ya irán viendo a lo largo del programa y de otros programas cómo pues esta no es una televisión dócil al poder ni de unos ni de otros, pero en cualquier caso, desde luego, muy distinta de las telepedros que están en el mercado. Hoy empezamos hablando de algo útil, que es cómo atendemos nuestra factura eléctrica. Y para ello ya me acompaña aquí don Ignacio Martí, que es responsable de Marketing y Comunicación de Comunidad Solar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, como saben ustedes, Comunidad Solar, se lo hemos contado ya varias veces, está transformando la manera en la que accedemos a la energía en toda España con sistemas innovadores. Él viene para hablarnos hoy de una solución innovadora que está permitiendo a muchos que no tienen tejado propio, por ejemplo, pues acceder a lo más interesante de esa generación por placas solares, que es... me dicen que incluso se tiene que tirar parte de la energía que producen en términos globales porque no tenemos las redes adaptadas para poderla utilizar. Qué cosa más brutal. Bueno, don Ignacio, vamos a ver, para quien esté escuchando esto por primera vez, ¿qué es exactamente eso del autoconsumo remoto con baterías? ¿Cuánto se puede llegar a ahorrar teniendo en cuenta pues una familia tipo, ¿verdad? Sí, exacto, el autoconsumo remoto voy a intentarlo explicar para aquellos que no estén familiarizados con la energía renovable. Esas personas que no tienen techo o que no tienen acceso a la energía solar... Que viven en un inmueble que no tienen techo propio, digamos. Que no tienen no son sin techo. Exacto, que no tienen un techo adaptado para instalar placas solares, ¿no? Esos son el 80% de la población española, ya sea porque no tienen ese techo, porque no tienen una casa en la que puedan instalar las placas solares, o porque simplemente no quieren meterse en otro morlaco, que es la instalación de una sí. fotovoltaica en casa, que eso es costoso y también genera muchos inconvenientes, también porque no se ponen de acuerdo si vives en un piso con la comunidad de vecinos, cosa que es muy difícil, o simplemente pues que no tienen acceso. Eso es el 80% de la población española. Para esas personas está dirigida nuestra solución. Para aquellas personas que quieren tener energía solar, lo que hacemos en Comunidad Solar es ofrecer y vender grandes parques solares que están repartidos por toda España. Participaciones en esos parques, pero son sus paneles solares. Y lo que hacen es comprar esa participación y dependiendo del consumo que se haga, porque no es lo mismo una familia de unipersonal que una familia de 5 personas, no es lo mismo un piso de 100 metros cuadrados que un piso de 50 metros cuadrados. Para ello hace falta un estudio y nosotros lo realizamos gratuitamente y a partir de ahí compran la participación. Sus placas... Equivalente a la necesidad que tiene esa vivienda. Exacto, lo hacemos así porque es lo más conveniente es generar la energía que produce esa familia, ese inmueble, por eso se llama autoconsumo. Se transporta directamente a sus domicilios, la energía que generan. Con independencia de que ese parque solar esté alejado de nuestro domicilio, puede estar a 900 kilómetros del domicilio. Date cuenta que esto es otro tema, pero prácticamente el 50% de la factura que pagan todos los españoles, el 50%, son tasas y peajes. Esas tasas y peajes sean a partir de 2 kilómetros a distancia. Lo que proponemos en Comunidad Solar es: nosotros construimos grandes parques en cualquier lugar de España y como cuesta lo mismo transportarla a 3 kilómetros que a 800 kilómetros, el usuario lo que hace es comprar esa participación, transportamos su energía a su casa y eso se traduce en ahorro en la factura de la luz, que puede ser hasta un 60%. Hasta un 60% de la factura que se pagaba antes sin
el acuerdo con ustedes y sin esa energía solar. Exacto, la diferencia es que ese 50 o 60% es coste de la energía, como la produces tú, porque ya has comprado esos paneles, es a coste cero. Claro. El resto es impuestos y peajes. Entonces, nosotros lo acompañamos porque dicen, no, es que energía solar, porque se dicen muchas cosas, la energía solar es verdad que se aprovecha toda la energía que genera el sol durante el día, que son las horas más baratas, y eso lo que tenemos es baterías. Esas baterías lo que hacen es acumular toda la energía que producen sus placas solares y por la noche lo que hacemos es liberarlas a la red para obtener mayor rentabilidad. Bueno, ¿qué tienen que hacer las personas que nos estén viendo ahora para contratar esta solución o para informarse mejor o para plantearles dudas? Mire, es que yo no sé si puedo acceder a... Genera muchas dudas esta solución porque es novedosa. De hecho, muchos de nuestros clientes, al principio, antes de ser clientes, pero esto es verdad, o sea, es tan bonito que parece mentira, ¿no? Es totalmente real y les invitamos a toda la audiencia de Toro TV, que por cierto tienen un cupón de descuento por ser audiencia de Toro TV. El cupón de descuento es, no sé si lo podrán ver en las pantallas, pero ahora lo vamos a ver. Ahora lo veremos, no hay ningún, ahora lo veremos. Lo que tienen que hacer es entrar en la página web de comunidadsolar.es, comunidadsolar.es, y el teléfono es el 900-802-812. Ahí pueden entrar en la página web, pueden hacer un estudio personalizado y ahí incluso contratar online. También, si tienen dudas, que es normal y es obvio, y mis compañeros y mis compañeras podrán asesorar si tienen alguna duda a todos. Ahí lo están poniendo escrito, ese 5% de descuento a la audiencia del Toro. Claro, muchos se plantearán, yo voy a hacer un poco una explicación a la patalayana. Esto es como el que entra en un club. Dice, tus necesidades, tú quieres un asiento del club de fútbol, no sé qué, de qué categoría, de esta o de esta. Tú pagas el asiento y entonces ellos te rinden esa energía de la que tú te beneficias a un precio pues incomparablemente mejor que aquella energía que estás pagando por los métodos tradicionales. Exacto, es un club de aquellos que han visto una oportunidad en tener su propia energía renovable, que estamos ayudando a contribuir a la mejora del medio ambiente. Y con una ventaja para nosotros. Claro. Hombre, y ahorras, y el ahorro no es poco. Claro que sí. Bueno, don Ignacio Martí, muchísimas gracias por pasar por el programa y por aclararnos estos puntos que yo creo que van a ser útiles para todos ustedes. Y hasta pronto. Muchísimas gracias, buenas tardes. Vamos a Polonia. En Polonia sí que necesitan un tranquilizante, por lo menos, porque se han despertado atacados por drones. Atacados por drones, pues si no estamos en guerra con nadie. Y, por cierto, uno de ellos ha destruido un edificio de viviendas. No ha habido heridos, no ha habido muertos, por suerte, gracias a Dios, pero uno de los drones explosivos se ha llevado por delante pues, buena parte de un edificio. El resto, Polonia dice que los ha abatido. Ahí tienen imágenes de algunos de esos drones. La mayor parte de ellos son de fabricación rusa. Hay alguno que al parecer puede ser iraní, que suelen ser los que utiliza Rusia. Rusia ha dicho que no tiene nada que ver con esto, pero ahí están los drones, alguien ha mandado los drones y luego hay una posición un tanto incomprensible de Bielorrusia, que es otro país, un país independiente muy pegado a Rusia en el sentido de la política, es decir, el líder bielorruso apoya la invasión de Putin de Ucrania, etcétera, etcétera, y colabora en algunas tareas. Bueno, esto es un tema complicado. En Polonia se han llevado un susto a primera hora de la mañana. Esto era la noticia del año para Europa y para los socios de la OTAN, naturalmente que sí. Luego se ha ido desinflando un poco porque hemos visto, primero y principal, que Rusia asegura que ellos no tienen objetivos en territorio de Polonia. Bueno, menos mal. Entonces, ¿quién lo ha hecho? Pues vamos a ir viendo paso a paso todo esto. A media mañana, el jefe de Estado Mayor de Bielorrusia salía al plano de lo público para decir que no tienen ninguna intencionalidad de atacar a Polonia. Indirectamente estaba reconociendo que sus artilugios eran bielorrusos. Dice que ha sido accidental, que las medidas de guerra electrónica
que ahora tienen Rusia contra Ucrania y Ucrania contra Rusia, han desviado estos artilugios explosivos a donde no querían enviarlos. Eso sí, no ha dicho lo fundamental, a dónde los querían enviar. Dice que incluso han avisado a las fuerzas militares de Polonia, de, oye, que van unos drones nuestros y que han contribuido, colaborado a tumbarlos. Algunos los han tumbado ellos, efectivamente, y otros han sido, pues, o bien Polonia o bien los ejércitos de la OTAN desplegados en Polonia. Entonces, tenemos al presidente polaco que a media mañana se planteaba ante el Parlamento de ese país para decir a todos, oye, esto que está pasando no hay derecho, es una inadmisible agresión por parte de alguna potencia extranjera contra nosotros, y aunque no se han producido víctimas, dice Donald Tusk, que es el primer ministro polaco, que hay que activar el artículo 4 de la OTAN. Y eso es lo que ha decidido hacer. Todos lo han comprendido, todos en Europa lo han comprendido, lo hemos comprendido, porque esto es muy fuerte. ¿Qué dice el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte? Pues que los países aliados se tienen que consultar y se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de los que forman parte de la OTAN, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de uno de sus miembros se considere amenazada. Es evidente que cuando a uno le meten unos drones explosivos y parece que lo del misil, falta tiempo para que esté confirmado fehacientemente. Por eso digo, parece que un misil, además de los drones. Bueno, lo primero, vamos a escuchar a los protagonistas. Han visto ya el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que dice eso. La contestación ha estado prudente porque podían haber invocado tomar decisiones militares por la agresión. Probablemente así hubiera sido si hubiera causado alguna muerte. Pero bueno, la decisión del primer ministro polaco y de la OTAN es razonable. Dice, vamos a reunirnos a tratar este tema con la gravedad, pero con la prudencia adecuada, porque esto nos metería, caso de sobremedirlo, en un conflicto que nadie quiere, ni en la OTAN ni fuera de la OTAN, entiendo yo. En primer lugar, vamos a escuchar al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, cuando dice eso ante sus parlamentarios. Debemos ser conscientes de que los drones que entraron en nuestro espacio aéreo, los que fueron derribados, los que desaparecieron de los radares y los que cayeron en nuestro territorio son solo una parte de una gran operación. Mi ferviente llamamiento a todos, que cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, incluidas las geopolíticas, pero esta situación nos acerca a un conflicto más cerca que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Como les digo, esta es la declaración más antigua en el día de hoy de las que yo me propongo enseñarles. Luego vino esta declaración del jefe del Estado Mayor de Bielorrusia, que aunque tiene algún agujero negro, pues hombre, sí hay que reconocer lo fundamental, que no es un ataque intencionado, que para Bielorrusia Polonia no es un objetivo de ningún tipo y que han contribuido, según él dice, a que los drones explosivos no llegaran a sus desviados objetivos. Este es el hombre que dice que todo esto se ha generado porque como hay ahí una guerra entre Rusia y Ucrania en lo que podríamos llamar electromagnética, esos drones que no ha contado a dónde iban dirigidos, pues han tomado el rumbo que les ha venido en gana y se han desviado de su objetivo y han producido el espectacular miedo que podemos todos aquilatar durante el día de hoy por el ataque a unas casas en Polonia, cerca de Lublin, para que los que conocen Polonia evalúen, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a este jefe del Estado Mayor bielorruso.
Durante el intercambio nocturno de ataques con drones entre Rusia y Ucrania, las fuerzas de defensa bielorrusas rastrearon drones que habían perdido su trayectoria. Algunos de los drones que perdieron su rumbo fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea. Nuestras fuerzas en servicio intercambiaron información entre las 11 de la noche del 9 de septiembre y las 4 de la madrugada del 10 de septiembre con las fuerzas de guardia de Polonia. Ok, muy bien con todos esos detalles, pero no explica usted lo fundamental. Es que está colaborando Bielorrusia con el ejército de Putin y esos drones se dirigían a Ucrania. ¿A dónde se dirigían los drones? Se les han escapado por la razón que sea. Vale, pero ¿a dónde iban dirigidos? ¿A dónde iban dirigidos? Y damos por sentado algo que él no dice. Son nuestros esos drones. Él no lo dice, dice que se les han escapado, que no iban donde tenían que ir, pero no dice, son nuestros, la responsabilidad de este incidente asígnenla a Bielorrusia. Ya les he dicho antes que Rusia se ha desmarcado del incidente. Bueno, y todo esto ha servido para que en Europa hicieran declaraciones casi todos, entre ellos la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Esta señora hoy ha propuesto un muro de drones para reforzar la defensa europea. También anunciamos que Europa ofrecerá 6.000 millones de euros en el espacio aéreo para entrar en una alianza de drones con Ucrania. Ucrania tiene la ingenuidad. Lo que necesita ahora es el apoyo para que juntos podamos mantener a Ucrania con ventaja y a su vez conseguir que Europa siga fuerte. Bueno, pues dejamos medio conjurado el peligro del ataque a Polonia para irnos a Francia. En Francia ya tienen primer ministro, es uno que se llama Le Cornu, traducido más o menos bien, quiere decir el que lleva los cuernos. Era ministro de Defensa, lleva con Macron desde el minuto 1, ha sido de todo, por ser es proabortista. Bueno, este hombre ahora es el primer ministro, Le Cornu. Pero la gente con esto no traga, porque han depuesto al que había antes, François Bayrou, por su plan de medidas, digamos, de reconducción económica del país, menos déficit, menos gasto público, menos deuda, más trabajo, 2 días de fiesta que les querían quitar a los franceses. Los franceses, se ponen como toros bravos. Le Cornus bravos. Bien, ¿y entonces qué pasa en Francia? Pues que las calles empiezan a estar en llamas. Primer día de protestas, 300 detenidos por acciones como estas que ven, conocidas, que a mí, por cierto, me recuerdan a aquellos de los chalecos amarillos, porque los franceses son muy discutidores de todo y, bueno, y lo vamos a desmontar todo. Ese es el lema de estas protestas, que han tenido lugar en 30 y tantas localidades francesas, digamos las mayores, pero que se van a extender a un conjunto de las ciudades. Cualquier ciudad principal va a tener estas protestas contra cualquier cosa que suene a austeridad. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Le Cornu sabiendo esto? Pues lo que va a hacer Le Cornu es decir, sí, yo también me apunto a eso de que las pensiones suban el IPC y lo que les venga en gana, y si acaso recortarles más la jornada, no importa. Vivamos el momento. Bueno, vale, pero esto lleva a Francia a un futuro descarrilamiento cantado, porque alguien tiene que decir que se acabó la fiesta. Bueno, les pasa un poco como a nosotros, más exagerado tal vez, pero pasa un poco como a nosotros. Y decirles también, dejando a los franceses en esa turba de protestas, decirles también que se ha vuelto a producir otro incidente. Qué ganas tengo yo de que se acabe esta excursión de la flotilla. A ver, quitadme las protestas de los franceses si me hacéis el favor. La flotilla de Colau y de la Turval resulta que ha tenido otro incidente con otro supuesto dron en Túnez. Ya saben que el gobierno de Túnez se lo toma esto con mucha calma y dice que ni en broma, que ya está bien este rollo, que se quiten de historias y de tonterías. Y ellos siguen dando vueltas por el Mediterráneo. Debe ser el viaje más largo a Gaza que se recuerda. Deben haber ido en las populares golondrinas del puerto de Barcelona, esas que se usan, cuando yo era niño se usaban para dar una vuelta por el puerto y esas cosas. Bueno, y ahora nos vamos a España, donde hay otro fuego que no cesa, que es el de la corrupción. Hoy es claramente señalado por esas declaraciones
de Begoña Gómez y esas no declaraciones de su asistenta Cristina Álvarez hoy en los juzgados, cuarto pase de la señora del presidente por los juzgados, ella vestida de negro porque va, claro, a una especie de funeral social, ¿no? Bueno, vamos a la previa de estas declaraciones. Begoña Gómez y Cristina Álvarez, su asesora, estaban hoy aquí citadas en los juzgados de Plaza Castilla para declarar por el presunto delito de malversación. La asesora, Cristina, se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que la mujer del presidente solo ha respondido a las preguntas de su abogado, no ha querido responder las del juez Peinado. Todas sus respuestas han sido concisas y alrededor de las funciones que cumplía Cristina Álvarez, refiriéndose a que solo eran cuestiones profesionales de organización, protocolo y seguridad. Pues muchas gracias, Marta. Damos la bienvenida a don Miguel Bernat, que preside el sindicato Manos Limpias y que es una de las acusaciones en ese procedimiento. ¿Cómo has visto la declaración de hoy? Bueno, yo creo que la declaración, ella ha salido en principio y la asesora muy contentas. También todos aquellos medios oficiales subvencionados, también llamémosle, con la idea de que no hay nada de nada, no hay nada de nada, y yo, después de la declaración, digo que hay mucho de mucho. Y digo por qué mucho de mucho. Porque ella y la asesora han manifestado que puntualmente, bueno, que aparte de la agenda oficial, que como amiga pues hacía alguna que otra gestión, pero con el membrete y el anagrama de presidencia del gobierno. Ahí ya al menos... Por ejemplo, a una compañía de seguros reales la escribió para decirle, oye, que te comprometiste a pagar no sé qué. Sí, a varias más, a varias empresas. Era el negocio que tenía montado Begoña Gómez en Moncloa. Pero es más... Ya solamente con esos emails donde verdaderamente se demuestra que una asesora con dinero público para temas, llamémosle oficiales, parte de su tiempo lo ha dedicado a actividades privadas y lucrativas, es una malversación de libro, destinar fondos públicos para otras finalidades distintas a las previstas en el ordenamiento jurídico. Pero es más, ya sabéis que el juez Peinado ha pedido los correos desde hace 7 años, tanto de la asesora de Cristina como de la propia Begoña. Y ahí pueden aparecer decenas y decenas y decenas de actuaciones totalmente ajenas a la agenda oficial de Begoña Gómez. 7 años que hay que decir, no es porque es el tiempo que lleve, no, es porque es el tiempo en el que Cristina Álvarez ha trabajado para ella en la Moncloa. En la Moncloa, efectivamente. Vamos a ver, don Miguel, entonces, tengo yo entendido que si al final de la instrucción el juez Peinado persigue un presunto delito de malversación de caudales públicos, eso tiene una trascendente decisión para la señora Begoña Gómez, que es que no la va a juzgar un tribunal de 3 magistrados, sino que la va a juzgar un jurado popular. Jurado, sí. Tremendo. Que sería ya para la imagen de la jefatura del gobierno, de ella misma, del propio Pedro Sánchez, y a nivel internacional, el escándalo ya es monstruoso. Europa no sale de su asombro, y hay incluso Estados Unidos. O sea, que me refiero, y que lo que está ocurriendo aquí en España con la corrupción de un gobierno que ha anidado la corrupción familiar con Begoña y el hermano, la corrupción de miembros del propio gobierno, ministros y exministros, la corrupción de los 2 secretarios de organización del Partido Socialista, uno de ellos en la cárcel, y la guinda que nunca se ha visto en ningún país del mundo democrático e incluso no democrático, que el fiscal general del Estado, que debe ser el máximo garante de la legalidad, del ordenamiento jurídico y perseguir la corrupción, que esté sentado en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos, pero también se le está acusando pues de infidelidad en la custodia de documentos, etcétera. Se han ceñido los medios de comunicación a ese solo presunto delito, pero los escritos de acusaciones vamos más allá, y el juez instructor deja caer también
que no entra en el archivo de esos otros presuntos delitos, entre ellos ni más ni menos que el de infidelidad en la custodia de documentos. Por lo tanto, estamos en un momento no grave, gravísimo. Si hay un incendio que yo creo que no se puede apagar en estos momentos, es el incendio de la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, y este incendio únicamente lo puede apagar la justicia sentando en el banquillo y condenando a todo ese círculo de altas personalidades y que forman parte de la estructura del Estado, y por lo tanto yo creo, yo lo dije el año pasado, que tenía fecha de caducidad. Me equivoqué, porque pensé que no se iba a comer el turrón en el año 2024. Yo vuelvo a hacer una apuesta ahora y yo creo que efectivamente que este turrón del 2025... No vuelve a casa como el lobo. Efectivamente. Bueno, dígame una cosa. Antes hablaba de que está pendiente de ratificación, que tenga que entregar sus correos oficiales de la Moncloa. Eso va a suponer una demora, yo no sé si grande o pequeña, del cierre de la instrucción. Sí, bueno, el cierre de la instrucción con la prórroga está previsto, me parece que es para mitad del mes de octubre. Yo creo que el juez Peinado ha instado a la UCO a que actúe con la máxima diligencia. A la UCO en estos momentos la está atenazando Marlaska, tratando de poner todo tipo de zancadillas, insuficiencia de medios personales y medios materiales, pero yo creo que la UCO, que es una institución con un prestigio enorme y que no, hasta ahora, no es como la UDEF, que la ha conseguido doblegar el ministro del Interior, a la UCO todavía no la ha conseguido doblegar. Yo creo que dado que la instrucción, la prórroga terminaría a mitad de octubre, estará trabajando como la funeraria, mañana, tarde y noche. Casi coincidirá con lo del fiscal. Porque sí, lo del fiscal parece que irá en la segunda parte del mes de noviembre. Juicio, digo. Sí, 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 a juicio. O sea que casi van a coincidir esos dos elementos. Y yo se lo preguntaba a don Miguel Bernal porque me da la sensación que ese es el momento en el que este Fresco pues va a convocar elecciones. O sí, va a proponer a alguien de su partido que haga de primer ministro o de presidente del gobierno. Sí, bueno, él parece ser que tenía en la trastienda a Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero está ya sentenciado por la administración americana y por lo tanto va a ser otro de los que va a caer. Seguramente antes de final de año a Rodríguez Zapatero le veamos de alguna manera con unas sanciones por parte del gobierno americano, con dos leyes que hay fundamentales de colaboración con el narcotráfico venezolano. Él ha tenido una relación muy directa a través del que fue embajador, que lo nombró él, Raúl Morodo, dejando PDVSA, que es el buque insignia. El dinero, donde sale a base de dinero. Por lo tanto, yo creo que esto ya es como una bola de nieve que se ha ido cada vez agrandando y al final, pues claro, pues tiene que reventar. Hombre, don Miguel, una bola de nieve tratándose del país del narco, eso me ha parecido que está usted contento, se le nota y esa ironía le fluye hoy con mayor facilidad. Gracias por venir, don Miguel Bernal. Gracias por ilustrarnos a propósito de estos dos asuntos, sobre todo el de Begoña Gómez en el día de hoy. Y yo les quiero hablar, nos vamos a ir a publicidad, pero antes déjenme que les hable de Aragón, porque parece que a la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha dado un espaldarazo, dicen que definitivo, a que en Aragón se levante un hub de empresas de la defensa. Dice Robles que eso es invertir en paz y que estamos abriendo en Aragón una página de futuro. Eso lo ha dicho en la presentación de una serie de empresas que forman parte de ese hub que tiene 113 participantes y que hará más fuerte a la comunidad autónoma aragonesa en el ámbito de la industria militar y coadyuvará a que España sea un referente en Europa. Así es que Defensa, el Ministerio, apueste por una iniciativa de estas características, pues viene a ser como una oportunidad para Aragón, para Zaragoza en concreto, de participar en esa inversión en la paz.
Bueno, y dicho esto, nos vamos a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Vamos a abrir nuestra mesa de análisis político. Antes, permítanme que les recuerde que compartimos ideas, eso es obvio. Nos eligen para informarse, eso también es bastante obvio y nos compromete muchísimo. Pero seguramente llegarán a la conclusión, ahora después de las vacaciones, de que a lo mejor irán más deprisa en la difusión de esas ideas si nos utilizan a nosotros, si nos apoyan a nosotros para que podamos ser la correa de transmisión de esas ideas. ¿Qué les propongo a ese respecto? Hay varias fórmulas, entren en la web del Club de Amigos del Toro y ahí las verán. Pero, hombre, la más sencilla es entrar a formar parte del Club de Amigos. Eso es tan fácil como llamar a un teléfono que ahora van a ver en pantalla o entrar en las redes sociales y hacerlo por internet, digamos, ¿no? En cualquiera de los dos casos, si somos más fuertes, llevaremos esas ideas a más y más millones de españoles que ahora mismo, pues si no tienen una televisión de pago, un canal de tal, pues no nos ven. No nos ven, no nos siguen y pierden la oportunidad. Y eso es lo que queremos y por eso les pedimos que nos apoyen. Nuestra mesa de análisis político y nuestros invitados en el día de hoy, doña Ana Cuartero. David, ¿se la ve contenta también con lo de Bueno, lo de es que Begoña, estoy ¿no? deseando que comentemos todas las noticias que nos trae hoy. ¿Verdad? Todas las vicisitudes del día y que nuestros telespectadores también entren a comentarlas y entren a reflexionar todo lo que está pasando. Usted que sabe mucho más de moda que yo, que no sé nada, que vayan las dos de negro significa algo, un funeral o algo. Bueno, yo creo que es que ya el subconsciente, creo que efectivamente utilizan mucho esta imagen de dar pena, de compungido, de presentarse compungido, la identificación entre ellas dos, esa teoría de que lo hizo porque es mi amiga, lo hizo porque me ayuda. Por supuesto, son grandes actores, grandísimos actores, y creo que no se escapa nada a esa puesta en escena. Creo que los jueces se dejan intimidar poco, están muy acostumbrados al negro y desde luego están mucho más acostumbrados todavía a hacer preguntas a delincuentes. ¿Ve usted cómo viene de buen humor? Ya lo veo yo. Bueno, doña Ana Cuartero, me faltó a mí decir que es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Don Roberto Granda. Buenas tardes. Ilustre periodista y pensador, y uno de... ¿Cómo llama usted al presidente de su comunidad autónoma? ¿A Barbón? ¿Adrián Barbón? Lo llamamos de muchas formas, el Maizón también. Pues... No, yo he leído algo suyo que me hizo mucha gracia. El muyahidín de la Piana. El muyahidín de su pueblo, sí, para entendernos. Sí, ¿no? sí, eso me te gusta agarrar la bandera palestina. Sí, sobre todo en la Vuelta Ciclista. Sí. Vaya espectáculo. Bueno, vamos a empezar. Begoña Gómez, tema del día, su aparición en los juzgados. Miren, vamos a ver, que no nos dejen, que no nos líen. Hay dos ideas que a mí me gustaría trasladar y que ustedes compartieran conmigo. ¿Qué pasa si esto me pasa a mí? Que me dicen que he hecho no sé qué. Bueno, pues que si yo soy inocente, vamos, es que voy al juzgado y le digo... Ponga usted la grabadora, pero con una cinta que le traigo yo de 5 horas, porque le voy a dar toda suerte de explicaciones. ¿Qué ganas tenía, señoría, de venir aquí? Si soy la asesora, la Cristina Álvarez, pues lo mismo. No, yo hice lo que me mandaban. No, a mí me llamaron ellos. No, yo no pedí aumento. No, yo era técnico de no sé qué, grado 30 en la administración, directora general del Ministerio de Presidencia. Y eso me lo dijo a mí Bolaños, no, me lo dijo el otro. Yo voy a comerme el marrón de esta historia sabiendo cómo va a descarrilar. ¿Y cómo va a descarrilar? Eso es otro punto que también me interesa trasladarles y lo hago de frente y por derecho. Vamos a ver, es muy importante el delito de malversación en cuanto a haber utilizado a esta señora para otros fines. Se puede llegar al mismo delito en otras materias, dentro del juzgado del juez Peinado. Pero si llega por esta a la conclusión de que presuntamente se haya cometido un delito de malversación de caudales públicos, hay una cosa importante, y es que esto no lo van a ver 3 jueces de la Audiencia de Madrid, sino un jurado popular. Y eso sí que tela. Bueno, vamos a resumirles lo que ha dicho Begoña, que solo ha contestado a su abogado y 6 veces, lo que no ha dicho Cristina Álvarez porque no ha querido dar ninguna explicación, y cómo ha sido y cómo no ha sido este pase por el juzgado, el cuarto.
15 minutos antes de comenzar su declaración, ha llegado Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla entre gritos de vergüenza y familia corrupta. Es el cortijo de la corrupción, el cortijo de la vergüenza. Ha sido la cuarta vez que la mujer del presidente se ha sentado ante el juez Peinado. Vestida de negro y rodeada de escoltas, hemos podido ver a Gómez dentro de los juzgados en imágenes captadas por OK Diario. Está acusada de 5 delitos, pero este miércoles estaba citada para rendir cuentas por el de malversación de caudales públicos. Una declaración que ha durado apenas unos minutos y en la que Gómez solo ha contestado a 6 preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Ha explicado que escogió a Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, porque era su amiga personal, que su función estaba relacionada con acompañarla a actos y llevar su agenda, y ha revelado que pidió a Álvarez que le ayudara puntualmente en gestiones personales. Su asesora también estaba citada a declarar por el mismo delito, pero se ha negado a declarar, una actitud llamativa para una persona que se proclama inocente. Álvarez ya acudió a declarar en diciembre como testigo, pero el magistrado decidió imputarla y volvió como investigada el pasado mes de febrero. Allí Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con las empresas para favorecer a Begoña Gómez. Sin embargo, la imputación de este delito se basa en 3 correos que envió Cristina Álvarez a Reale para que siguiese patrocinando la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Complutense. Un email en el que Álvarez realizaba unas funciones que no le correspondían como asesora, pero que la mujer de Sánchez enmarca como favores. Tras estas declaraciones ha hablado la abogada de Vox, Marta Castro. Se utilizan los fondos de todos los españoles para la actividad particular y empresarial de doña Begoña y eso sigue avanzando. Estamos ante un gobierno que se derrumba. Los populares tampoco han tardado en dar réplica a la mujer del presidente. Esto no ha pasado nunca. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno ha estado investigada o imputada por delitos que tienen que ver en su totalidad con cuestiones del gobierno de su marido. Es verdad que me ha sorprendido el argumento que ella da, ¿no? Que es, bueno, fue excepcionalmente alguna vez pudo haber algún favor personal, ¿no? Es que no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no. No, sí que puede haber un favor personal. Yo le puedo pedir a mi amiga Ana Cuartero, oye, ¿puedes contestar por mí que no tengo tiempo, tengo que irme a un viaje? A los chicos estos de Reale, que qué pasa con el dinero que tienen que mandarme para lo de la cátedra. Muy bien, entonces ella, en su correo particular, no de la Moncloa, les escribo de parte de Javier, que se va de viaje, que esto que me ha pedido que les traslade. Y les manda el correo y no tendríamos el problema que tenemos hoy. Si lo hiciera como la señora Cristina Álvarez, pues estaría utilizando inapropiadamente algo que no tiene derecho a utilizar. Sí, a ver, a pesar de la estética lúgubre que decidieron coger en sintonía con el sanchismo que declina. Lo mismo en Halloween. Sí. A ver, cuando una persona es inocente yo creo que está deseando poder demostrarlo. Siempre. Es decir, oye, yo en cuanto me dé la oportunidad demuestro mi inocencia. Agarras el micro y... Claro, y para evitar cualquier tipo de equívoco. Aquí esto se viene alargando. Aquí nos está costando muchos disgustos. Lo primero, todos los progubernamentales, los birros mediáticos, con la maquinaria a tope, pues empezaron con el fango, la ultraderecha, tal. Estos son recortes de prensa, tabloides digitales. Sánchez que se fue a reflexionar. Y esto, claro, como país, pues nos da una imagen de, oiga, ¿y por qué tenemos que financiar estos espectáculos? El segundo disgusto que nos va a costar es que Sánchez, con tal de que no se hable de Begoña, es capaz de declarar la guerra a Israel. A Polonia. Sí, a Polonia, que sea, o invadir los Altos del Golán. O sea, ya canceló 2 envíos de armas con Israel. Se está buscando unos enemigos poco recomendables, pero también una crisis diplomática. A él Gaza le da exactamente igual, como le da igual Ucrania, Venezuela o Marruecos, o los españoles, ¿no? En la Dana, en el coronavirus. Pero evita que de alguna manera, o sea, crea lo que se llaman muñecos de paja. Entonces nos peleamos que si en Gaza, que si es genocidio, que si no es genocidio, que si la vuelta ciclista, que eso es otro tema porque es preocupante porque está en juego la integridad de los ciclistas, ¿no? Pero mientras nos estamos debatiendo eso, pues claro, no se habla de que hoy miércoles Begoña iba a declarar y Sánchez, con tal de correr una cortina de humo, pues la lía, porque como ya piensa, para lo que me queda aquí, pues venga, y no, es imprevisible.
O sea, es imprevisible. Déjeme hacerle una advertencia. El conocimiento de Sánchez de los altos del Golán es limitado. Cabe en la caja de bengalas de la flotilla de la Colau y la Turbet. Están por Menorca ahora. Que ahora tiene más sitio porque usan cada noche una bengala. Doña Ana Cuartero. Bueno, efectivamente coincido con vosotros con que este aspecto con el que se han presentado las dos, que parecía más de un funeral que es retransmitido en lecturas, ¿no? Y que salen, ¿no? Tristes y apenadas, bueno, pues es exactamente el mismo aspecto que llevaron, como hemos visto en las imágenes, a la Asamblea de Madrid. Está perfectamente estudiado, igual que está perfectamente estudiada la figura del presidente, ese presidente ajado con el peso, ¿no? De esa supuesta responsabilidad. Pero yo quiero comentar, además, por supuesto, de esta quinta imputación y de eso que he señalado tan importante, el que se puede tener que enfrentar a un jurado popular, a una noticia que salió ayer que decía que en el momento en el que se conoció la primera imputación de Begoña Gómez, lo que dijo Sánchez es que había que limpiar, que había que conseguir, entiendo, que quedaran todos los jueces en los que pudiera acabar esta causa fueran jueces afines. Entonces, a mí, con estas cosas me salta, dices, vamos a ver el calendario. Bueno, es que la primera imputación de Begoña, la primera denuncia, salta el 24 de abril. Fijaros por dónde que al final el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de los órganos de los jueces, esa presidenta del Tribunal Superior de Justicia que ha permitido que se siente a su lado el fiscal ya imputado, se precipita en junio del mismo año. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que empezar a hacerse todavía más preguntas, ¿no? Porque todo esto sucede cuando Begoña va a declarar una semana después de que haya salido Pedro Sánchez el día anterior precisamente a inaugurarse el año judicial diciendo que hay jueces que están haciendo política, presentándose él como aquel que imparte realmente la justicia, diciendo estos son culpables, estos son inocentes. Y ayer ya en el colmo de impartir justicia ya a nivel internacional, dice que lo que está practicando Israel es un genocidio y empieza a tomar medidas, ¿no? O sea, yo creo que esto nos da el talante, ¿no? de esta persona que realmente está absolutamente convencida de que puede y debe impartir justicia ya no solo en España, sino en el mundo entero. Y que, como tú bien dices, nos va a meter en un problema internacional. Nos hemos librado de 2 guerras mundiales, pero creo que con este señor lo más probable es que no nos libremos de una tercera. Porque la cuestión es que cuando deje la presidencia pierde una serie de inmunidad, por así decirlo, pero el Mossad ya le tiene tomada la matrícula y por eso digo que es un enemigo indeseable porque estos se la guardan. Sí, pero a mí lo que le haga el Mossad a él no me preocupa tanto como lo que pueda pasar en España hasta que él se vaya, porque, hombre, pisarle los callos a Israel no suele ser una buena política. Eso es lo que nos preocupa a todos. Bueno, déjame decirles mi impresión general sobre Vista Begoña, sobre todo en esas imágenes dentro del juzgado. Añado lo anterior. Un inocente no necesita leer cuando de lo que habla es de su propia vida. Ya vale cuento, ¿no? Que puedes decir alguna palabra sí, pero es que tu verbalidad es muy explicativa y va a ganar puntos con el instructor, no así leyendo unas notitas que te han redactado para salir al filo de no sé qué. Dice poco de la capacidad de una directora de cátedra de la Complutense. Atención. Y luego, otra cuestión. Sí que por primera vez la he visto muy preocupada. Sí que la he visto muy preocupada y un poco desatendida de la CLA, que son estos que al salir dicen, es que esto es una barbaridad, este juez hace política, es que este juez... Hoy esos, los corifeos, no sé si no ha llegado el pago del mes o estaban todavía recuperándose del bofetón del fiscal general del Estado, pero les he visto un poco lentos, a Pachi López, a Pilar Alegría, a Bolaños, a toda la panda de los claqueros, hoy han estado un poco lentos, ¿no? Pues sí, yo creo que es que van perdiendo fuelle, es inevitable, ¿no? O sea, el cerco se va estrechando. Yo creo que si ponemos junto todo lo que vamos a comentar hoy, vemos cómo la trama se va estrechando. Sí. Y también he de deciros que el papel de Begoña cada vez toma mayor relevancia. Luego lo vamos a comentar. Pero quizá, a veces hemos comentado ya,
que a lo mejor no el número 1, pero el 1,5 quizás sí que sea Begoña. Y creo que a partir de los testimonios que van dando diferentes testigos, claro, se va viendo cómo Begoña va apuntando. Ahora desastre de Ábalos, tal. Ella en las saunas y en los putis clubs del padre y en Moncloa manda mucho. Como dicen los catalanes, el que paga manda. Sí. ¿Y quién pagó la llegada de Sánchez a la Secretaría General del partido? Savignano. Es que esta Savignano gente y sus grabaciones. lleva con choriceos mucho antes de llegar a la presidencia del gobierno y llegar a la Secretaría General. Pero Pachi López es un fenómeno, porque le preguntaron, ¿y qué opina de las publicaciones del Español que ya vivía Begoña Gómez de la prostitución? ¿No es un poco congruente que viva de eso mientras Pedro Sánchez habla de que van a prohibir? Dice, yo es que no leo el Español. Siempre lo mejor. Pero, luego. Bueno, déjenme decirles que Begoña Gómez parece que le pidió a Sánchez que echara a Ábalos por los comentarios que hacía la que entonces era su mujer, Carolina Perles. Las feministas del PSOE le dieron un toque a Begoña Gómez, no sé si Carmen Calvo, Adriana Lastra, no sé quién fue. El caso es que, al parecer, la esposa del presidente tocó el botón de la destrucción nuclear sobre la cabeza de Ábalos y, al final, pues, alguien decidió que era insostenible mantener al putero mayor, aunque era otros, pero el putero mayor ya era lo suyo, era un clamor. Claro, como era tan amigo de José Luis, nos vienen contando aventuras como que José Luis le mandó al emisario del miedo a Iván Redondo a Valencia, al domicilio de ambos, de la Carolina Perles y de Ábalos, para decirle, mira, el presidente ha dicho que estás sentenciado. Y sí, poco después le cesó. Mira por dónde, no sabíamos por qué le cesaba, todavía no está por buena esa explicación de que fuera un putañero y eso fuera todo, porque yo creo que había muchas cosas más. Ya se irán viendo, ya se irán viendo. Una de ellas, fíjense cómo los hilillos de la relación de Begoña Gómez con el cargo de su marido dejan un rastro absolutamente que bueno, la AUCO se lo debe estar pasando de miedo. Cosas difíciles tiene por investigar, pero no son las que atañen a Begoña Gómez. Fíjense, resulta que Moncloa le manda en nombre de Sánchez un agradecimiento a dos empresas del IBEX por haber aportado dinero a los negocios particulares, a las cátedras de Begoña Gómez, que luce aquí muy escotada. Bueno, la nota, ¿qué decía la nota? El presidente ha tomado conocimiento, qué cursilería, de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que han demostrado. Gracias por los regalos, pero estos novios no los aceptan. Eso se hacía antes mucho, ¿verdad? ¿Esto qué demuestra? Pues que ella pedía, por ser vos quien sois, como esto de la empresa de L'Oréal, ¿no? La de los cosméticos, porque yo lo valgo, ¿no? Y entonces los otros soltaban la pasta y recibían una carta de Moncloa. El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a prestar y les agradece la sensibilidad que han demostrado. Esto es un escándalo. Por esto, por mucho menos que esto, que hay un primer ministro en Inglaterra. Por mucho menos que esto. De Inglaterra y de cualquier país. Sí, claro, sí. Hombre, si algo ha caracterizado los negocios de los Sánchez Gómez es la sensibilidad, eso parece claro. Pero la UCO yo creo que está intentando desarrollar un informe que sea casi el definitivo, la puntilla. Por eso lo han dejado, bueno, que vaya a Lanzarote, que vaya a Andorra, que disfrute, que a la vuelta del verano te vamos a preparar una sorpresa. Y se oyen ya tambores de guerra o rumores de que para octubre puede venirse también algo de más volumen y de más calado. O sea, que por ahí puede venir también la mala cara de Pedro Sánchez, más allá del maquillaje, que parece que lo han maquillado en una funeraria, pero sí que yo creo que él está, pues eso, la mandíbula muy tensa, se le ve más avejentado, sí, no sé, ha perdido fuelle. Es que él ya lo reconocía él mismo, es que Begoña es muy pichona. ¿No os acordáis de eso? Totalmente, totalmente. Yo todavía no lo he entendido, pero bueno.
Pues fíjate, yo sé que lo he comentado muchas veces, pero no puedo dejar de sentirme orgullosa del trabajo que hicimos en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez y de ese recurso que todavía tenemos en el Constitucional por no admitirse nuestro voto particular, en el que decíamos precisamente que grandes ausentes en la Comisión de Investigación eran los CEOs de todas las empresas del IBEX 35 y del no IBEX 35 que habían colaborado con la cátedra de Begoña. Y la verdad es que ahora lo entiendo, porque una de las primeras preguntas que les hacíamos a cualquiera de los que venían a comparecer era: ¿ha recibido usted alguna llamada, algún mensaje, alguna comunicación procedente del presidente de gobierno? Esa es la pregunta que había que hacerle a todos los responsables del IBEX 35. ¿Y qué decían que no? Esa es la... No, es que no pudieron venir. Ah, vale, vale. Acuérdate que nos dejaron sin cupo de comparecencias. Sí, sí. Pero recordar la pregunta que hasta 18 veces desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados hizo Santiago Abascal a Pedro Sánchez: ¿a cuántos CEOs de empresas del IBEX ha llamado usted para beneficiar los negocios de su mujer? Es la pregunta más pertinente de todas cuantas se han hecho en el Congreso de los Diputados sobre esta trama. ¿Y cuántas veces le respondió? C. Cuando uno en la vida le toca una pichona, la tiene que cuidar y Claro. alimentar adecuadamente, darle al piste de mejor. Esas cenas, Begoña, cariño, ¿cuántos te han dado hoy el dinero? ¿Qué ha hecho hoy el X? Claro. Pues no ha contestado. Ay, Mañana Pedro, le que no doy- me da. Le doy un aprete, no te preocupes. Mañana le llamo. Aprete el que voy a dar yo a esta mesa. Vamos a publicidad, 2 minutos. Enseguida estamos de vuelta y continuamos, que quedan temas para aburrir hoy. Y hoy ha habido sesión de control y ha vuelto a representarse los enfrentamientos conocidos y reiterados de unos con otros. Sánchez, que es un gobierno limpio, y todo lo demás, pues ya el guión ya se lo conocen. Vamos a verlo. Primer rifirrafe entre Feijóo y Sánchez después de las vacaciones. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Y entre tanta acusación, lo que ha quedado patente en el Congreso de los Diputados es la doble vara de medir de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria, porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado. Al presidente de Vox le sanciona por sus palabras, pero llega el turno de Félix Bolaños. Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y Francina Armengol ignora las palabras del ministro y pide silencio al resto de diputados. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Ruego silencio, por favor. El ministro está en el uso de la palabra en este momento. Cuando quiera. Gracias. Una difamadora y una embustera, porque la soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. La doble vara de medir tampoco es nada nuevo, ¿eh? Bueno, lo que sí ha sido nuevo, interesante, es el tenso debate que han mantenido a propósito de las consecuencias de la inmigración el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. La violencia machista que ustedes niegan, con independencia de que sea
un extranjero o un nacional cuenta con la absoluta condena del Gobierno y de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Bueno, Abascal le ha metido en la lista de la vergüenza en los morros, ¿no? Desde luego, o sea, me gustaría alegrarme si no fuera porque la realidad es que los datos que transmite Abascal son espeluznantes. Sí. El otro día daba Samuel Vázquez un dato que aterroriza a cualquier mujer española, y es que las violaciones con penetración han aumentado desde que Sánchez está en el Gobierno de España un 275%. Y desde luego las mujeres españolas no nos merecemos este trato por parte del Gobierno. Dice Francina Armengol que va a retirar las palabras de Santiago Abascal, cuando realmente la intervención de Santiago Abascal hoy no solo ha machacado a Sánchez, sino que ha puesto en sus palabras lo que piensa toda España, lo que piensa todos los trabajadores que están hartos de no llegar a fin de mes sabiendo que cada mena recibe 6.000 euros para su manutención al mes. Cada jubilado que no le llega la pensión sabe que se gasta más el Gobierno de España en un mena, en un menor extranjero que sale, delinque y ahora hasta viola niñas delante del centro de menas de Hortaleza, mientras ellos no tienen ni siquiera para comer carne o para comer pescado, o como decía la ministra Yolanda Díaz, para gastar 30 euros en fruta en una sola visita al supermercado. La vivienda, la falta de seguridad en nuestras calles, el deterioro constante de la sanidad, de la educación. Yo creo que ha transmitido lo que la calle piensa y lo que los españoles mostrarán, si Dios quiere pronto, en las urnas. Cualquiera que no haya pasado los últimos 7 años en un pueblo del Alto Aragón perdido sin cobertura sabe que Sánchez es un corrupto, un traidor y un indecente. Lo que resulta curioso es que se le llame la atención por unas palabras en un congreso donde en los últimos años, yo creo que desde que llegaron los podemitas, hemos visto a gente pegando berridos, gente en camiseta. Parecía que venían de un chiringuito de la playa, llamando fascistas a todo el que no pensara como ellos, al PP, a Vox y a todos, ultraderecha. Un montón de descalificativos sin ninguna repercusión. O sea, por eso Francina Armengol ve mal de un ojo y solamente llama la atención. Hombre. Luego, el tema de la seguridad en las calles y la degradación, yo creo que es el reto más importante que se va a enfrentar a España en las próximas décadas, sobre todo porque, también lo advierte Samuel, tenemos el reflejo de lo que ha pasado en Francia, de lo que está pasando en Inglaterra, de lo que ha pasado en Suecia. En Suecia incluso dieron hacia atrás ciertas políticas de fronteras abiertas el gobierno progresista, porque llega un momento en que ya no lo puedes tapar. Aquí los medios de comunicación siguen tapando, escondiendo, no dan los datos, de alguna manera los manipulan o los maquillan, pero va a llegar un momento en que no va a ser posible eso, y luego mucha gente está despertando porque cada vez más gente se informa por medios no tradicionales. Entonces hay una brecha en Internet por donde se cuelan datos y noticias a las que accedemos y decimos, aquí está pasando algo que no nos están contando. El grupo mayor de los violadores en España son de un país que no existe, según la policía y según Interior. Son del Magreb. Pero oiga, vamos a ver, ya está bien de cachondeíto. Bueno, ayer pasó lo del fiscal general y a mí me ha interesado escuchar a Isabel Díaz Ayuso, a ver cómo ella explica las responsabilidades del señor Álvaro García Ortiz en lo que incumbe a su pareja. Yo estoy ya muy mayor para llamarle a este novio porque a esa relación llega con algunos churumbeles, agarrándole de la levita. Vamos con Ayuso. Pues yo de lo que me siento orgullosa, a pesar de que esto a mí me abochorne y me duela, es de que un ciudadano particular, con su dinero, con su sacrificio, con el escarnio público al que se le ha sometido, sienta al fiscal general porque está haciendo un bien para todos, porque está defendiendo a cualquier ciudadano anónimo que se puede ver, y se está viendo mucha gente en la misma situación solamente por decir no al gobierno o por ser, en este caso, la pareja de un rival político, porque esto en realidad va contra mí. Y por tanto es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal, porque es su responsabilidad y porque ellos juntitos han borrado los móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí, para destrozar a un rival político. Vaya. Bueno, ha quedado bastante claro, pero está bien oírlo de sus labios porque a veces uno tiene la idea de que los políticos no se acaban de enterar de lo que les pasa, pero no parece que sea el caso. Vamos a un tema mucho más sensible, interesante y divertido, les va a encantar. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo Iglesias?
y se acuerdan probablemente de Irene Montero. Lo que no saben de esta pareja, que nos incendió el país con consignas de los tomaremos los cielos y tal, los scratches y todo esto, ¿verdad? Lo que decían antes y lo que hacen ahora, a propósito de que tienen 3 hijos y los ha llevado su madre esta mañana y los ha recogido su padre. ¿A dónde? A un colegio privado. ¿Dónde? En Las Rozas. ¿Cuánto cuesta? 500 euros por Churumbel. Y eso que antes se llenaban la boca de que el colegio público, los que no llevan a sus hijos a los colegios públicos, lo hacen porque no quieren que se sienten al lado de un gitano o de un hijo de un marroquí. Yo me acuerdo de eso y ahora se lo vamos a recordar a todos ustedes. La vuelta al cole ha llegado y se puede notar a las puertas de los centros educativos. Pero lo cierto es que dentro de esa vuelta a la rutina hay casos que destacan o llaman más la atención que otros. Sobre todo Pablo Iglesias, llevando a sus hijos al colegio después del verano. Es cierto que estas imágenes, las de un padre llevando a sus hijos al colegio, no tendrían por qué llamar la atención, pero hay un aspecto clave que no debe pasar por alto, que es ¿hacia qué colegio se dirigen? El ex vicepresidente del Gobierno ha matriculado a sus 3 hijos en un centro privado de élite ubicado en una exclusiva urbanización de Las Rozas en Madrid, por el que abonan mensualmente Irene Montero y él 500 euros por hijo. Estamos hablando de 1.500 euros al mes, 15.000 euros el curso completo, de septiembre a junio. Se trata, desde luego, de una gran sorpresa viniendo precisamente de ellos, de quienes defienden en su discurso y desde hace años la escuela pública, a la que sus hijos no van. Veamos lo que decía el fundador de Podemos hace unos meses. Porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda a los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. La hemeroteca vuelve a hacer su trabajo y hemos podido recuperar también unas declaraciones de Pablo Iglesias de hace varios años que demuestran su incoherencia ideológica. La minoría de privilegiados no necesita educación pública. Ellos pueden pagar los mejores colegios. Para nosotros es nuestro mayor principio ideológico, compromiso con la democracia. Avanzar en democracia es limitar el poder de los grandes y engrandecer el poder de los pequeños. Irene Montero no se libra. Ella exigía además una asignatura de feminismo en la escuela pública. Que la educación pública en nuestro país cuente con una asignatura de feminismo. Yo creo que la base de cualquier sociedad es la educación. Creo que puede ser muy útil que haya una asignatura específica que hable de la igualdad afectivo-sexual, reproductiva, de todas aquellas cuestiones que nos permiten crecer en igualdad. Una asignatura esencial para el resto, pero no para sus hijos. Recordemos además que hace unos días Pablo Iglesias abrió de nuevo su famosa taberna Garibaldi, después de pedir dinero a través de una campaña de recaudación colectiva con la que recaudó 140.000 euros para mantener abierto el local, que definió él mismo como bastión de libertad del proletariado. No me tomaba yo ahí ni una caña. En fin, don Roberto. A mí me parece un fenómeno. Quiero decir, hay que admirar la capacidad que tiene para pastorear imbéciles, pero ya desde el 2014, que empezó con el discurso populista, lo ha aplicado, vamos, de matrícula, de honor. Él ha dicho, a ver, si hay un caladero aquí de idiotas, ¿por qué no lo voy a rentabilizar? Si se puede, vaya que sí han podido, ¿no? Casa en Galapagar con alberca, con casa de invitados, colegio privado en Las Rozas. Evidentemente era lo que aspiraban, porque uno siempre es de derechas para los suyos, con lo que conoce. Toda esa chatarra discursiva, narrativa, ideológica, eso se lo venden para los demás. O sea, los hijos suyos no van a conocer Vallecas más que a lo mejor por Google Maps, pero vamos, no van a pisar el barrio ni de lejos. Aún así, esto siempre ha sido la forma de operar de los comunistas, es decir, la fortuna que tienen las hijas de Chávez. Todas las casas que tenía uno en cada pueblo para pernoctar Fidel Castro, el palacio de Ceausescu, de lujo, y luego las dachas en la Unión Soviética
que tenían resorts en el Mar Negro, y el propio Brezhnev tenía una flota de coches de importación. Es decir, dice, no, es que es incoherente. No, no, es coherente. Es decir, todos los comunistas aspiran realmente a eso. El problema es que le venden estas motos tremendas a los prohibitinos que compran eso, que al final dicen, ah, sí, 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 los de abajo contra los de arriba, la casta. Y el tío pues ahí... que aprendan. Sí, sí, no, claro, claro. Totalmente de acuerdo, porque además no son nada originales. Fíjate que ayer es que justo esta noticia me coge con que ayer subrayé leyendo el libro de Adriano Erriguel, que habla de la Revolución de Mayo del 68, ¿no? Y cuenta cómo todos esos supuestos revolucionarios en el fondo eran parte del sistema. Y dice de ellos, reclaman el prestigio del subversivo mientras disfrutan la comodidad del establishment. Entonces, esto es Pablo Iglesias y no han inventado nada, esto está todo inventado y además son tan poco originales que es que han ido siguiendo paso por paso, ¿no?, la degradación, la corrupción de todos esos que dicen que se levantan por el pueblo y al final lo único que hacen es traicionarlo, asfixiarlo a impuesto y dedicarse a vivir como marajás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también explica mucho del por qué Vox está calando, el mensaje de Vox está calando entre la población obrera de España, porque realmente cuando alguien ha visto a Podemos, se ha sumado a ese movimiento del 15M y ahora ve que Pablo Iglesias lo que hace es mandar a sus hijos a un colegio privado, comprarse un chalet, la otra de vacaciones en Ibiza con la de Igualdad, 25.000 millones de euros gastados en un ministerio de Igualdad que es un auténtico despilfarro, pues claro, dicen, oye, esta gente yo creo que ya no nos va a engañar más. No, pero sí se podía saber. Sí, por supuesto. Esto se podía saber y se advirtió y lo decíamos, oye, que estos que vienen aquí, no, es un fascista, no quieres que haya un cambio, quieres que siga el bipartidismo, y pensabas. Ahora ya los miras con un poco con condescendencia, pensando, pues no te imaginaba yo tan tonto, la verdad. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque me interesa mucho lo que dice Víctor Aldama. No creo en esa persona, me parece un comisionista y un golfo. Pero hay que reconocer que cuando el hombre se encabrona, le sale el Le Cornu que lleva dentro y empieza a decir cosas que acaban siendo verdad y que nadie se querella contra él. Aldama. El señor Zapatero está vinculado con la financiación ilegal del partido y el señor Zapatero, obviamente, le conozco, le he llevado, como bien ha dicho Ana Rosa, en el avión, lo dije ya que le había llevado en el avión, he estado con él en reuniones en Venezuela y hay otra serie de cosas que en este momento no puedo hablar. O sea, que hay financiación ilegal en los tránsitos estos de Ábalos, Koldo, etcétera, y que Zapatero es el rey que maneja ese escenario. Muy interesante. Un escenario que se completa hoy, por cierto, con que han salido cosas dudosas sobre las actividades de la trama de Koldo, Ábalos, etcétera, en Guinea Ecuatorial. Ya se había hablado de esto, pero poco. Y ahora resulta que empezamos a ver qué buscaban. Buscaban enraizar a Villafuel, la empresa de los hidrocarburos, allí, y bueno, y generaba esto muchas tensiones dentro de la trama, incluso entre Ábalos y Koldo. Vamos a verlo. Nuevos mensajes del caso hidrocarburos interceptados por la UCO revelan inquietantes conversaciones mantenidas entre Koldo García y José Luis Ábalos. Unos mensajes que muestran el miedo de ambos a que ciertos datos sobre negocios en Guinea Ecuatorial salieran a la luz. Todo comienza cuando un empresario abandona un viaje a Guinea con el que se pretendía convertir Villafuel en una operadora de hidrocarburos. El empresario detalla que había finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea y fue tajante en su mensaje de renuncia. En él hace incluso mención explícita al pago del chalet de la alcaidesa, una presunta mordida por las gestiones de Ábalos en favor de la trama de los hidrocarburos. El exministro reenvía este mensaje a su mano derecha y le pregunta qué significa. Ante este mensaje del exministro de Transportes, Koldo es tajante y exige a Ábalos que borrara el mensaje. Está claro que la conversación desencadenó la preocupación del exministro y de su mano derecha. En aquel momento, ambos ya no formaban parte del gobierno. Además, según los audios interceptados por la UCO, los agentes concluyen que en esas mismas fechas, Koldo García explicó a Ábalos que un ingeniero y propietario de una empresa minera estaba interesado en explotar minas en Guinea. También señaló que el exministro supuestamente había mediado con el dictador Teodoro Obiang.
Unos negocios en el extranjero que Ábalos y su mano derecha temían que salieran a la luz. Los mensajes forman ya parte de la investigación del caso Hidrocarburos, en el que el magistrado Santiago Pedraz investiga un presunto fraude de 231 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. Maduro, los chinos y ahora Obiang. Si es que no se me ocurre. Vaya club. Pues exactamente, es lo que iba a decir, es que no se dejan un dictador estos sin tocar, ¿eh? Desde luego no se dejan una dictadura, no se dejan un solo sistema político de opresión a las libertades individuales sin establecer con ellos negocios muy lucrativos. Yo creo que al final, por mucho que algunos partidos políticos, y no solo el Partido Socialista, sino también el Partido Popular, critiquen a Trump, creo que es el que realmente tiene en sus manos deshacer toda esta trama de financiación ilegal que viene siempre de la mano del narcotráfico. Son, como se dice tantas veces, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que los contactos de Zapatero, bien con Guinea, bien con Venezuela, bien con Pekín, tienen también detrás mucho de tráfico de drogas y mucho de negocios poco legales. Zapatero yo creo que es el verdadero número uno. Y mira, igual que las mafias ahora ya no son organizaciones locales, son empresas transnacionales porque llegan a todos los puntos del globo, la PSOE se ha internacionalizado también. Es decir, minas en Guinea, cuentas en República Dominicana, asesorías en Venezuela, o sea, es un organismo global. Putas en Teruel. Claro, sí, bueno, pero no solo global, sino que es neuronal. Es decir, no hay una única cabeza. Por eso a veces es tan difícil de seguir, ¿no? Porque ahora mismo no es un jefe de la mafia. Son tantas las relaciones entre todos ellos que realmente podríamos decir que es difícil definir una única trama, porque están todas entrelazadas. Tenemos diferentes líderes y, como os digo, no se dejan una sola dictadura, no se dejan un solo líder autoritario sin tocar. Pero la realidad es que son diversas tramas que se entrelazan entre ellas como una red neuronal. Además, por ejemplo, en Venezuela el círculo que tiene Maduro alrededor son agentes cubanos. Luego está el SEBIN, que se dedican a la tortura y a reprimir. Servicio de Inteligencia Interior. Sí, entonces luego está, por una parte, colaboran con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, y en la frontera tienen al ELN, al Ejército de Liberación Nacional colombiano, que son los que controlan también todo el tráfico de los cárteles de ahí. Y eso llega a Estados Unidos y llega también a Europa. Por eso Trump quiere cortar esa red de tráfico que llega ahí. Y claro, eso es que tiene muchas ramificaciones. Tengo un regalo para usted, que es exhibir un logro que ha conseguido Vox en Murcia. Lo cuenta José Ángel Antelo, que es el presidente en Murcia de Vox, pero resulta que han conseguido, previo acuerdo con el PP allí, el cierre de un centro de menores, el de Santa Cruz, en Murcia, para que sea usado como residencia para mayores, con no poca bronca con Podemos. El delegado del Mamporrero de Pedro Sánchez, hoy, con sus órdenes ilegales, ha impedido que Vox esté delante del centro de Menas defendiendo lo que es lo correcto, que es devolver a aquellos que sean menores en sus países de origen. Si sus padres no les quieren, tendrán que ser los servicios sociales de sus países los que lo recojan. Y, por supuesto, acordar lo que es importante con el Partido Popular, que ese centro de Menas va a ser cerrado en septiembre, que los ciudadanos de Santa Cruz van a poder estar con tranquilidad, viviendo en convivencia en sus barrios y en paz, que es algo muy necesario, porque los ciudadanos de aquí están viviendo con miedo, nos lo dicen los propios vecinos. Desde luego el trabajo que está haciendo Antelo en Murcia es impresionante, y yo creo que bueno, a las pruebas me remito a lo que está consiguiendo, lo que es hacer una labor de oposición eficaz y centrada en lo que son realmente los intereses de los vecinos, de los intereses también de los que te han votado. Yo espero que el alcalde, Almeida y Ayuso, cojan buena nota de esto. En Madrid. En Madrid. Sí. ¿Por qué? Porque hay que cerrar el centro de Menas del Batán. Hay que cerrarlo, entre otras cosas, porque es un albergue juvenil y se les sustrae a todos los madrileños, a todos los españoles, la capacidad de venir a ese albergue como se venía antes, con un agravante, y es que está la casa de campo declarada como BIC. Por lo tanto, el uso de ese edificio como
centro de menas y no como albergue al servicio de todos los españoles, es un uso fraudulento. Así que espero que tomen buena nota y en ese caso me alegro muchísimo de que los mayores vayan a tener un centro que sea una residencia más, que estoy segura que es muy necesaria. Pero es que espero que nuestros jóvenes también puedan recuperar no solo la seguridad en la casa de campo, los vecinos del Batán puedan pasear por la casa de campo con tranquilidad, sino que además nuestros jóvenes, nuestros mochileros, nuestros excursionistas se puedan alojar de una vez en un albergue que están ocupando los menas. Sí, es que además la seguridad ciudadana, la preocupación de los vecinos es algo transversal, no entiende de ideologías, es decir, nadie quiere sufrir atracos o que violen a su hija, independientemente que seas de izquierdas o de derechas. Los vecinos de Batán tienen miedo, los vecinos de Hortaleza tienen miedo y ningún barrio, paradójicamente, quiere tener esos centros de menas cerca. Tampoco lo querrían seguramente en Galapagar. ¿Por qué? Porque crean muchos problemas y aparte muchos ni siquiera son menores de edad. Y como ha dicho el representante de Vox en Murcia, si son menores, donde tienen que estar con sus padres y que se hagan cargo los servicios sociales de esos países. Y si son mayores, España no tiene por qué encajar todo ese caladero de delincuencia y de problemas. Mañana es 11 de septiembre y hoy hemos conocido una encuesta en Cataluña a propósito de si los jóvenes son más o menos independentistas. Ahora van a ver el resultado. Yo en las encuestas creo poco, ya lo saben, pero bueno, si esto es así, pues fenomenal. Resulta que pues, el resultado es clamorosamente, bueno, pues ha mejorado, ahora parece que está cerca del 50, 47%. Bueno, pues vale, sí, de acuerdo, pero no me fío de las encuestas, no me fío nada, no sé por qué tengo... Como no me fío de las sentencias, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tumbado la línea de flotación del decreto que fijaba el catalán como única lengua en el tinglado de lo docente en Cataluña. ¿Y esto qué significa? Nada absolutamente, porque probablemente sea otra sentencia que tampoco se cumple. La proposición la hacía Asociación por una Escuela Bilingüe, pero da igual. 30 minutos después de conocerse eso y ya anunciaba recurso, porque ¿cómo puede ser que vengan a meterse en la forma en la que aquí se decide cómo va a ser la escuela? Es decir, me paso por el forro los derechos de los que quieren una escuela en la que también se respeten los derechos del español. Por cierto, que algún día, digo yo, que en el Tribunal Constitucional dirán algo sobre la sentencia que nos deben del 25%, que es una ridiculez, una cosa absolutamente nada, porque la mitad de los institutos saben que han hecho el 25%, queréis, de acuerdo, ¿no? Pues educación física, no sé qué, y las 3 Marías, esas que se hagan en español. Y en otros ni siquiera eso. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia, su estímulo y sus opiniones, que han sido muy interesantes en el día de hoy. A ustedes, pues su interés desde sus hogares. Eso sí, para ustedes desde sus hogares tengo premio, porque a la vuelta de publicidad empezaremos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, protagonista Begoña Gómez iba al juzgado, cuarta vez, esta vez para estudiar concretamente el delito de malversación. Bueno, ha ido ella, ha ido Cristina Álvarez, su asesora, que ha reconocido, y eso que solo respondía a preguntas de su abogado, ha reconocido que en alguna ocasión y por razón de amistad le había pedido alguna gestión en sus negocios particulares a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, que cobra un sueldo público. En alguna ocasión, ahora eso sí, claro, pues si como parece van a investigar los correos de Begoña Gómez en su cuenta oficial de Moncloa, esa alguna ocasión se puede convertir en algo más que alguna ocasión. Con menos despliegue de seguridad que en otras ocasiones, Begoña Gómez ha accedido a esos juzgados de Plaza de Castilla vestida de negro. En la entrada hemos podido volver a ver a un grupo de manifestantes que han tratado de protestar por los casos de corrupción que asolan al presidente del gobierno. En el caso, ojo, de que Begoña Gómez fuese declarada culpable de un delito de malversación de caudales públicos, tendría que ser juzgada por un jurado popular. 15 minutos antes de comenzar su declaración, ha llegado Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla entre gritos de vergüenza y familia corrupta. Es el cortijo de la corrupción.
corrupción, el cortijo de la vergüenza. Ha sido la cuarta vez que la mujer del presidente se ha sentado ante el juez Peinado. Vestida de negro y rodeada de escoltas, hemos podido ver a Gómez dentro de los juzgados en imágenes captadas por OK Diario. Una declaración que ha durado apenas unos minutos y en la que Gómez solo ha contestado a 6 preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Ha explicado que escogió a Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, porque era su amiga personal, que su función estaba relacionada con acompañarla a actos y llevar su agenda, y ha revelado que pidió a Álvarez que le ayudara puntualmente en gestiones personales. Su asesora también estaba citada a declarar por el mismo delito, pero se ha negado a declarar, una actitud llamativa para una persona que se proclama inocente. Álvarez ya acudió a declarar en diciembre como testigo, pero el magistrado decidió imputarla y volvió como investigada el pasado mes de febrero. Allí Álvarez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con las empresas para favorecer a Begoña Gómez. Sin embargo, la imputación de este delito se basa en 3 correos que envió Cristina Álvarez a Reale para que siguiese patrocinando la cátedra que Begoña Gómez codirigía en la Complutense. Un email en el que Álvarez realizaba unas funciones que no le correspondían como asesora, pero que la mujer de Sánchez enmarca como favores. Tras estas declaraciones ha hablado la abogada de Vox, Marta Castro. Se utilizan los fondos de todos los españoles para la actividad particular y empresarial de doña Begoña y eso sigue avanzando. Estamos ante un gobierno que se derrumba. Los populares tampoco han tardado en dar réplica a la mujer del presidente. Esto no ha pasado nunca. Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno ha estado investigada o imputada. Es verdad que me ha sorprendido el argumento que ella da, ¿no? Que es, bueno, fue excepcionalmente alguna vez pudo haber algún favor personal, ¿no? Es que no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no. Imaginen ustedes, cualquiera de nosotros puede verse imputado en una causa penal y ser inocente. Pero ¿qué haríamos en ese caso? Pues no íbamos a desaprovechar oportunidad judicial alguna para explicarnos, para añadir detalles, para rebatir a ojos del juez aquello por lo que se nos tiene imputados. Ese es el ABC de los expertos penalistas, lo que ellos recomiendan. Sensu contrario, cuando uno declara como imputado y elude explicarse a los 4 vientos, entonces se está debilitando su posición ante el instructor. Eso es de sentido común. Hoy ante el juez Peinado aparece la asesora apoderada de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y no responde a nadie. La propia Begoña Gómez solo ha respondido 6 escasas preguntas de su abogado, el exministro socialista, y nada más. Aún y así, Begoña Gómez ha admitido hoy que de forma esporádica le había pedido a su apoderada que enviara algún correo relacionado con sus negocios, con la cátedra en la Complutense. También sabemos que Cristina Álvarez estuvo, no sé yo en calidad de qué, pero que estuvo en el acto de la firma que dio paso a esa relación que convertía a Begoña Gómez en codirectora de la cátedra extraordinaria en la universidad más grande de España. Sin embargo, Begoña rotunda dice que Cristina Álvarez jamás me ayudó en actividad profesional alguna, salvo alguna excepción, claro. Entonces, ¿a qué viene que la defensa de Begoña Gómez esté trabajando denodadamente para que no le den a la UCO los correos de Begoña en la cuenta oficial que tiene en la Moncloa? Si el instructor entiende que hay malversación, esto de utilizar a la asesora para los negocios, caso de que la sienten en el banquillo por ese delito, va a hacer algo trascendente, porque va a decidir la inocencia o culpabilidad de la señora Gómez un jurado popular. Y esa declaración de Begoña Gómez ha marcado hoy todas las intervenciones de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En ella, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de haber sucumbido al miedo por todas las causas judiciales que le rodean. Pedro Sánchez no lo ha dudado, ha defendido que su Gobierno es limpio y ha intentado jugar la carta de política exterior, usando a Gaza como un arma arrojadiza e intentando incomodar a la oposición con este asunto. Primer rifirrafe entre Feijóo y Sánchez después de las vacaciones. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos
una política limpia y este es un gobierno limpio. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. Sigue también sin tener un gobierno que funcione, sin una mayoría parlamentaria y sin presupuestos. Un país que crece o que representa el 40% del crecimiento de la zona euro y que tiene 22 millones de personas ocupadas por primera vez en la historia, yo creo que es un país que funciona, señoría. Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. El miedo a los medios por lo que publiquen. El miedo a los socios que le dejen caer. El miedo a la gente que hable en las urnas. Y entre tanta acusación, lo que ha quedado patente en el Congreso de los Diputados es la doble vara de medir de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado. Al presidente de Vox le sanciona por sus palabras, pero llega el turno de Félix Bolaños. Ha quedado usted como lo que es, una difamadora y una embustera. Y Francina Armengol ignora las palabras del ministro y pide silencio al resto de diputados. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Ruego silencio, por favor. El ministro está en el uso de la palabra en este momento. Cuando quiera. Gracias. Una difamadora y una embustera, porque la soberbia no está bien relacionada con pedir disculpas. El líder de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del Gobierno hoy han tenido un agrio debate a propósito de los efectos que produce la inmigración en nuestro país. Abascal ha obligado a Sánchez a escuchar en el Congreso de los Diputados todo lo que él califica como la lista de la vergüenza. 10 casos, 10 de agresiones y ataques contra mujeres ocurridos en los últimos días a manos de inmigrantes ilegales. Abascal ha señalado a Sánchez como el responsable de todo eso por su complicidad, o mejor, por la complicidad de sus políticas. Por eso ha terminado espetándole al presidente del Gobierno: usted es el culpable. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. La violencia machista que ustedes niegan, con independencia de que sea un extranjero o un nacional, cuenta con la absoluta condena del Gobierno y de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, se ha pronunciado hoy por primera vez tras la apertura de juicio oral a Álvaro García Ortiz. Ella coincide con esa línea que ya abrió ayer el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, al responsabilizar a Pedro Sánchez como el único culpable e ideólogo de toda la trama que después ejecutó el fiscal general. Cualquier ciudadano anónimo que se puede ver, y se está viendo mucha gente en la misma situación, solamente por decir no al gobierno o por ser, en este caso, la pareja de un rival político, porque esto en realidad va contra mí. Y por tanto es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal, porque es su responsabilidad y porque ellos juntitos han borrado los móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí, para destrozar a un rival político. Vaya. Sabíamos que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había intentado sonsacar a la que ahora es exesposa de Ábalos, Carolina Perles, a propósito de las noticias que le llegaban por algunas de las lideresas del Partido Socialista, como Adriana Lastra o como la jefa de comunicación, Maricha Ruiz Mateos. Todo ello en la línea de lo de siempre, la actuación del marido de la señora Perles con la prostitución. Hoy, según The Objective, resulta que fue la mujer de Pedro Sánchez la que le instó a destituir a Ábalos varios meses después de que la información le llegara por estos conductos instruidos por la propia Carolina Perles. Y la investigación de la trama de hidrocarburos revela, después de que unos mensajes así lo prueban, que Koldo y Ábalos trataron de hacer negocios en Guinea Ecuatorial tras la salida de este último del gobierno. Según revelan estos mensajes, un empresario acusó a Ábalos de vender humo después de intentar la venta de deuda de este país africano.
Nuevos mensajes del caso hidrocarburos interceptados por la UCO revelan inquietantes conversaciones mantenidas entre Koldo García y José Luis Ábalos. Unos mensajes que muestran el miedo de ambos a que ciertos datos sobre negocios en Guinea Ecuatorial salieran a la luz. Todo comienza cuando un empresario abandona un viaje a Guinea con el que se pretendía convertir Villafuel en una operadora de hidrocarburos. El empresario detalla que había finalizado el estudio relativo a la colocación de deuda de Guinea y fue tajante en su mensaje de renuncia. En él hace incluso mención explícita al pago del chalet de la alcaidesa, una presunta mordida por las gestiones de Ábalos en favor de la trama de los hidrocarburos. El exministro reenvía este mensaje a su mano derecha y le pregunta qué significa. Ante este mensaje del exministro de Transportes, Koldo es tajante y exige a Ábalos que borrara el mensaje. Está claro que la conversación desencadenó la preocupación del exministro y de su mano derecha. En aquel momento, ambos ya no formaban parte del gobierno. Además, según los audios interceptados por la UCO, los agentes concluyen que en esas mismas fechas, Koldo García explicó a Ábalos que un ingeniero y propietario de una empresa minera estaba interesado en explotar minas en Guinea. También señaló que el exministro supuestamente había mediado con el dictador Teodoro Obiang. Unos negocios en el extranjero que Ábalos y su mano derecha temían que salieran a la luz. Los mensajes forman ya parte de la investigación del caso hidrocarburos, en el que el magistrado Santiago Pedraz investiga un presunto fraude de 231 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos. Y en la página internacional, la noticia del día nos llega desde Polonia, que denuncia haber derribado 19 misiles rusos que asegura habrían violado su espacio aéreo. El gobierno de Polonia denuncia una violación sin precedentes de su espacio. Es la primera vez que drones rusos son derribados sobre territorio de un estado de la OTAN y dice: esto se trata de una provocación a gran escala. Rusia asegura en un críptico comunicado que no planeaba atacar objetivos en territorio de Polonia, aunque muchos expertos lo tienen claro. Ven esta maniobra como una prueba de las defensas de la alianza y una advertencia en pleno debate europeo sobre el apoyo militar a Kiev y el envío de tropas de paz. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento polaco que invocaba el artículo 4 de la OTAN para que sus miembros estimen y valoren esta agresión que han sufrido, porque algunas de las casas en Polonia, en la región de Lubin, que han saltado por los aires con estos drones explosivos, la nueva situación ante la que nos encontramos. ¿Y en qué? Vamos a escuchar primero a Donald Tusk. Debemos ser conscientes de que los drones que entraron en nuestro espacio aéreo, los que fueron derribados, los que desaparecieron de los radares y los que cayeron en nuestro territorio son solo una parte de una gran operación. Mi ferviente llamamiento a todos, que cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, incluidas las geopolíticas, pero esta situación nos acerca a un conflicto más cerca que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué consiste este artículo 4 del Tratado de la OTAN que ha invocado Donald Tusk? Pues ahora lo van a ver. Resulta que este es el artículo que obliga a los miembros a que sean consultados a juicio de cualquiera de ellos cuando están en juego su integridad territorial, la independencia política o la seguridad de uno de los países miembros del tratado. Así es que por ello está invocado y bien invocado lo que pedía el primer ministro polaco. Bueno, y este presunto ataque o aviso de Rusia coincide con una gira que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llevado en los últimos días por todos los países fronterizos con Ucrania. Ella hoy ha desvelado parte del plan que la Comisión Europea estaría trazando y propone el despliegue, la construcción de un muro de drones para proteger, dice, cada centímetro de la Unión Europea. La presidenta ha anunciado asimismo el desembolso de 6.000 millones de euros para financiar la construcción de vehículos no tripulados para Ucrania. También anunciamos que Europa ofrecerá 6.000 millones de euros en el espacio aéreo para entrar en una alianza de drones con Ucrania. Ucrania tiene la ingenuidad. Lo que necesita ahora es el apoyo para que juntos podamos mantener a Ucrania con ventaja y a su vez conseguir que Europa siga fuerte.
Washington está muy molesto con las medidas tomadas por el gobierno español para presionar, para denunciar al Estado de Israel. Pedro Sánchez, de hecho, es uno de los pocos en el mundo que habla de genocidio en Gaza. La administración de Donald Trump considera que eso es una intromisión inaceptable en la política de defensa de la primera potencia mundial por la hostilidad hacia uno de sus más importantes socios en todas las materias, Israel. Un portavoz del Departamento de Estado cree que las medidas tomadas por el gobierno español envalentonan a los terroristas de Hamas. Y en Francia, muy difícil hoy el estreno del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu. 175.000 personas se estima han salido hoy a las calles de París y de otras conocidas ciudades francesas para denunciar la inestabilidad política bajo el lema "Bloqueemos todo". París, Lyon, Marsella y otras grandes ciudades han sido escenario de bloqueos, de tráfico en las carreteras, de barricadas en las calles y de actos de desobediencia civil en puertas de institutos, entre otros centros escolares. 13 de los 80.000 policías que están desplegados por el país han resultado heridos y ya hay 473 detenidos. Paralelamente, en el Palacete de Matignon se producía hoy ese relevo entre primeros ministros. El saliente François Bayrou le pasaba el testigo al entrante Sébastien Lecornu. Es el tercer primer ministro en lo que vamos de año en Francia. Al menos 43 personas han muerto durante un ataque llevado a cabo por el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas, que es un aliado del Estado Islámico que actúa en la República Democrática del Congo. Todo eso según fuentes de la misión de Naciones Unidas en ese país. Otras fuentes hablan de que los muertos han sido 70 o tal vez más al final de la investigación y precisan que fueron atacados cuando salían de un rito funerario católico perpetrado, atacado por esas fuerzas democráticas aliadas a sangre y cuchillo. Y atención a esta información que recoge hoy un informe de Funcas. 4 de cada 10 niños menores de 5 años en España ya son extranjeros. La cifra de inmigrantes de segunda generación es mucho mayor en nuestro país que los de primera, mientras que entre los menores de 20 años ya representan un 33%, en mayores de 30 solo constituyen un 2%. Además, 1 de cada 3 de los jóvenes de segunda generación son de origen marroquí. Y ojo a este otro dato, a este otro apunte que aporta el estudio. De todos estos chavales, solo la mitad se autoidentifica, se siente español. Y nueva jornada de movilizaciones en la Vuelta Ciclista en su última etapa hoy en Galicia. Radicales han vuelto a concentrarse en la salida entre gritos y pancartas contra Israel después de que ayer estos mismos manifestantes obligasen a modificar la meta 8 kilómetros en otra etapa. La reincidencia de estas protestas ha llevado a Interior ya a desplegar un dispositivo especial para las 2 últimas etapas que pasarán por Madrid. Los ciclistas se han reunido este miércoles y han tomado la siguiente decisión. En caso de que se vean ante una situación de gravedad, no lo van a dudar, van a detener y no van a participar en esa carrera. Bueno, y cuando hablamos normalmente de la caída de un ministro, hablamos de la caída política, pero a veces se dan unos trompazos descomunales. Así es lo que le ha pasado a la ministra recién nombrada de Sanidad sueca en su estreno al frente de este cargo. Ella estaba hoy dando su primera rueda de prensa en Estocolmo y después de agradecerle al primer ministro su confianza, como están viendo en pantalla, se desploma. Rápida, una de sus compañeras, otra ministra de ese mismo gobierno, ha ido a ayudarla y la prensa no ha dudado ni un minuto también en participar en esas labores de socorro. Que se mejore. Lamentamos mucho no poder ofrecerles el resultado de la votación en el Congreso para echar atrás la reforma de la jornada laboral que ha quedado rechazada. Me informan en este mismo momento la gran propuesta política de Yolanda Díaz, rechazada en el Congreso como venía pues especulándose después de que Junts le dijera al Gobierno que no entraba por ahí. Les deseamos una feliz noche a todos. Aquí termina el día en 30 minutos y gracias por seguir con nosotros. Hasta mañana.